realmente, hablando de consumo, nos quedamos en la tanda, nos quedamos hablando. Me imagino ustedes que tienen 1000 preguntas para hacer, pero bueno, vamos a pedir a ambas que hagamos un cierre. Realmente da para muchos programas esto, de hecho lo vamos a invitar a otros programas, pero un cierre, a ver, primero, Defensa del Consumidor y COPREC, primer punto. Es interesante porque preguntan cómo hago yo, vivo en la provincia de Buenos Aires, para reclamar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que lo que determina la competencia del COPREC, esto que hablábamos de esta audiencia, de que si no va a la empresa tenés una multa en la primera audiencia, te lo rige la competencia, la da donde vos celebres el contrato. Bien. O donde vos uses lo que como celebrar el contrato significa compraventa al local que fuiste. Por ejemplo. Para trasladarlo al idioma de la calle. Exactamente. Compraventa el local, una alternativa. Otra alternativa de la empresa. Bien, que puede tener muchas del interior, de La Rioja, de Santiago, que nos siguen acá permanentemente, de Salta y demás. Pueden tener domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente las grandes cadenas. Exactamente. O el domicilio de la citada en garantía. ¿Cómo es la citada en garantía? La citada en garantía sería la empresa que va a ser garante de ese contrato. Bien. Vieron que muchas veces tenés empresas de electrodomésticos donde vos compras, que es el que lo comercializa, y tenés el garante, que es otro. Entonces vos te podés fijar en el domicilio del garante. Bien. Entonces son varios... Sí. Claro, y esto es muy claro tenerlo presente porque cuando se dan épocas de vacaciones también, muchas veces terminás contratando un servicio en otra provincia. Es decir, yo vivo en Buenos Aires y contraté un servicio que no tiene que ver con la hotelería, puede ser con cabalgata en Córdoba, por ejemplo, y tengo algún inconveniente. Siempre pongo el mismo a tono de broma. Bueno, llegué y ni burro era, pobre, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en esos casos? Tratar de traerme algún comprobante de la situación. Todo es carga probatoria, ¿eh? Todo carga probatoria, una fotografía, los correos de intercambio. Cuando contratamos a distancia, que ahora se usa mucho más, la contratación a través de Vamos mail. a mencionarlo, a través de las distintas páginas para los despegar, cupones, las distintas páginas. O los cupones de descuento, que son... Acá hay una clave. Cuando haces una contratación, vas a todo lo que es la descripción y lo haces un print de pantalla, porque después se actualiza la descripción. Yo te puedo asegurar, he hecho muchas contrataciones en páginas tipo como las que nombró Gustavo, y que con la letra chiquita te aclaran, te dicen todo. Cuando vas al lugar, bueno, ¡tac!, te quiero aclarar pasa. eso. Todo lo que es compra de internet, es tremendo, a distancia, catálogo, correo, etcétera, vos tenés 10 días para devolverlo desde que vos recibiste ese producto. Existe esa figura de arrepentimiento a nivel nacional. Viajaste, estás en el lugar y decís, ya estoy, ¿qué voy a hacer? Aclararon acá, la figura de arrepentimiento existe a nivel nacional. Para que lo sepan ustedes, y principalmente en aquellas localidades chicas, uno que viaja mucho por el interior del país, que no, existe la figura de arrepentimiento de la compra. Los que compran por teléfono. Siempre y cuando no alteren el producto. Desde que vos recibís comprás por teléfono, recibís el producto, tenés 10 días para devolverlo. Y los gastos, porque uno muchas veces dice, ay, compré un aromatizador, que sale esto y el envío me sale más caro. No, el envío corre por cuenta del vendedor también. En el caso de devolución. En el caso de devolución. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Chicas, gracias. Las vamos a volver a invitar porque es re interesante el tema. Nos queda corto, pero gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya vamos a desarrollar todos los temas que están vinculados a la salud, a tu salud. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Continuamos acá en Proyecto Federal. Lo prometido es desarrollarlo con ustedes. El tema, bueno, vinculado
a ver, ataques cardíacos, riesgos de infarto, todo lo que está vinculado a la salud. Nos acompaña un profesional, especialista en cardiología, médico cardiólogo, el doctor Cristian Caroli, subcoordinador de la Unidad Médica Presidencial. Bueno, Cristian, nosotros ¿Qué tal, como efecto disparador, lo llamamos así, presentamos un artículo que hablaba de un indicador, siempre los indicadores, términos relativos, absolutos, cómo sacan los promedios, etcétera, pero que hay una mayor propensión de aquellas mujeres con niveles socioeconómicos más bajos de tener riesgos de sufrir un ataque cardíaco. Bueno, contanos un poco, y después lo que hicimos con Luis en la presentación del programa, el tema de que está relacionado con la mujer en el mercado laboral, mayor estrés, mayor competitividad, la sintomatología que genera en la mujer el riesgo cardíaco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto que comentás fue un estudio publicado recientemente en una revista internacional de medicina muy importante y se analizó la base de datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, de la mortalidad cardiovascular. ¿En mujeres? En mujeres y en hombres. Bien. Esta nota periodística sale a cuestión de un dato que es cómo impacta la pobreza en la mortalidad cardiovascular de las mujeres. La primera buena noticia es que en términos de mortalidad los índices han ido mejorando gracias a las terapéuticas actuales y la intervención cardiovascular. Pero hay muchos factores de riesgo que están en juego para producirse un evento coronario cardiovascular. Y ahí hay ciertas diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino, entre la mujer y el hombre. Entonces, estas dos situaciones. Y justamente la mujer tiene un papel de vulnerabilidad en ese aspecto. Tenemos que hablar que la Organización Mundial de la Salud releva países de diferentes regiones y muy heterogéneas. Por ejemplo, decía recién fuera del aire, esta encuesta releva Ucrania, Tailandia, Rusia, también entre Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, por lo cual los datos son muy heterogéneos. Sí, correcto. Si medimos Nigeria, un promedio con países escandinavos, va a dar exactamente. El dato Entonces, no es relevante. Es importante tener en cuenta, digamos, que los datos son globales, pero el factor de riesgo de pobreza, aislamiento, hay otras cosas que intervienen con esto, que puede ser la depresión, el bajo nivel socioeconómico, incluso otros factores psicosociales, hacen que el paciente muchas veces, más allá de no tener acceso a los servicios, como puede ser el agua, la luz, que se hablaba recién, el servicio sanitario, las vacunas, o no tener acceso a una consulta médica de prevención o a una consulta de seguimiento, hace que justamente esto, como hablamos de la pobreza, sea un factor de riesgo mayor. ¿La predisposición hereditaria genética influye también, más allá de una cuestión socioeconómica, Cristian? El factor hereditario en la medicina siempre tiene un rol, y en la parte cardiovascular hay ciertas patologías, fundamentalmente en el caso de infarto, como hablábamos recién, por ejemplo, las dislipemias familiares, o sea, el colesterol muy alto que viene desde la familia predispone a los infartos en forma precoz. Eso se puede detectar muy fácil en un análisis de sangre con algunos parámetros clínicos. Hoy ni siquiera es necesario hacer un estudio precisamente genético porque tenemos parámetros clínicos bastante precisos. Se puede detectar hipercolesterolemas familiares que tienen que ser tratadas rápidamente para que un paciente no tenga un infarto entre los 30 y los 40. A ver, dijiste hipercolesterolemia familiares. Familiar. ¿Cómo es familiar? A ver. Básicamente son pacientes que tienen niveles muy altos de colesterol, muy altos en general de colesterol malo, y tienen antecedentes en la familia próximos de muerte a edades jóvenes, en general entre los 40 y los 50 años. Bien. Y en general también estos pacientes tienen estigmas en la piel del depósito de colesterol que también hacen pensar justamente en esta patología. Cuando llamás estigma en la piel, ¿qué sería? Un ejemplo para que entienda. Y aparecen manchas de colesterol, por ejemplo, en la piel. ¿Cómo es? Y son como pequeñas protuberancias sí, que aparecen en la piel que marcan que se acumula el colesterol en esa zona. Tipo como una verruguita de otro color, ¿no? Exactamente, sí. Algo exactamente. Así, sí. De todas maneras, eso es un signo clínico, pero hay que ir al examen de sangre, ahí se ve rápidamente los valores de colesterol, y si son muy altos, eso se sabe que aumenta mucho el riesgo de un infarto precoz, y ahí hay que hacer una intervención rápida. Pregunta, ya que estamos hablando, ya directamente estamos abordando los dos géneros, hombre, mujer, mujer, hombre. Más allá del estudio que nos íbamos a focalizar, nos queda pendiente la sintomatología de la mujer. Cuando tenemos que controlar el colesterol, aquellos
Hay gente que está con colesterol a niveles altísimos y algunos que van oscilando de acuerdo al orden que tienen las comidas, a la práctica, a las recomendaciones que hacen ustedes, prácticas deportivas, caminatas, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cada cuánto se tiene que hacer un análisis de sangre para ir evaluándolo? Bueno, bien. El análisis de sangre entra dentro del conjunto de la prevención y esto es importante. Porque junto con el análisis de sangre el médico tiene que tomar la presión, tiene que hacer las preguntas familiares justamente para ver este tipo de cosas. O sea, la prevención cardiovascular viene todo junto. Bien. El análisis de sangre, hay una rutina de hacerlo una vez por año. Eso en pacientes de bajo riesgo cardiovascular no es realmente necesario porque digamos, la evaluación de los factores de riesgo, si el paciente tiene un control clínico, no hace falta hacerse análisis en este punto estrictamente todos los años. Bien. Está bien que se lo haga tal vez por otras situaciones, en general se lo hace por una cuestión rutinaria de ir siguiendo el control, pero esta es más o menos la metodología. Dentro de la consulta tienen que estar todos estos consejos que implica la vida saludable, que implica justamente el ejercicio y una dieta saludable. El ejercicio es aproximadamente 150 minutos semanales, que estos son 30 minutos 5 veces por semana. Eso es lo recomendado en las guías internacionales, de una actividad moderada, tranquila. Y si el paciente 30 minutos 5 veces por semana. 5 veces por semana. 150 minutos a la semana. Y si el paciente se siente bien y puede escalar, mejor, porque por supuesto no hay ningún problema. Mucha gente dice, me duele el estómago, ¿sí? Vamos a hablar de términos criollos. Y en realidad ese dolor de estómago es un dolor que implica alguna posible falencia coronaria. ¿Hay algo de eso, Cristian, es cierto o es un mito? Bueno, los infartos de la cara inferior del corazón se manifiestan justamente en esta zona. Esa es la famosa acidez. Y bueno, se parece a la acidez. Es uno de ¿Qué los, dicen? Es uno de los diagnósticos que el médico que ve al paciente tiene que hacer, los diagnósticos diferenciales. Un médico cuando ve un paciente, en general un síntoma es atribuible a varias patologías, ¿no? El síntoma es como la punta del iceberg. Sí, señor. Entonces el médico que ve el paciente puede decir me arde en la boca del estómago. Sí. Eso puede ser acidez, que es reflujo gastroesofágico, que porque tiene más ácido en el estómago y eso da sensación de ardor, o puede ser un infarto y entonces el médico tiene que saber distinguirlo. El paciente si siente un dolor que le quema en la boca del estómago, tiene que consultar. Cualquier médico medianamente entrenado con un electrocardiograma y con una evaluación sencilla puede diferenciar que esto sea un reflujo o un cuadro coronario. ¿A ella el electro le da mal si es un principio de infarto? Puede no. Por eso el electrocardiograma es parte de la consulta, ¿no? Es un estudio que es parte de la consulta. El electro puede ser normal, pero el médico puede sospechar un cuadro coronario y ahí con una pequeña extracción de sangre, con la troponina ultrasensible, que es una medición muy específica y realmente detecta con muy poquito daño, puede hacer diagnóstico de un infarto. Discúlpame, justo este tema que lo desconocíamos y para que la gente, o sea, con una extracción de sangre puede detectarte un infarto. Hoy, claro, los marcadores en sangre de infarto se conocen hace un tiempo, pero hoy hay un marcador muy evolucionado que se llama troponina ultrasensible. Hace 6-7 años atrás hablábamos de troponina, pero había muchos infartos o lesiones miocárdicas, para no hablar de infarto, que pasaban desapercibidos. Venía un paciente con dolor de pecho, electro normal, sangre normal. ¿Qué tiene? Parece que es un cuadro coronario, pero no sabemos. Evaluémoslo más y salía por otros estudios. Hoy la troponina ultrasensible permite detectar cuadros que antes no se podían detectar objetivamente. Uno veía a un paciente con dolor de pecho y bueno, este paciente tiene que tener un cuadro coronario, no lo puedo objetivar. Este estudio permite detectar con mayor sensibilidad lo que está sucediendo. A ver, ¿y cómo ha evolucionado, en cierta manera, la cantidad, en porcentaje general, ¿no? Me refiero de la población mundial, y si querés en Argentina, si tenés datos, el tema de infartos o muertes por infartos que se han dado en nuestro país? Porque calculo cómo vivimos y de la forma que vamos viviendo diariamente, no creo que haya disminuido, sino por el contrario, ¿no? Claro, ahí hay dos números diferentes que es bueno tenerlo. Uno es el número absoluto. El número absoluto es mayor porque la gente vive más. Y la gente cuando vive más, en países evolucionados, países occidentalizados, en el sentido, tiene más tasa de infarto y más tasa de cáncer. Cuando los países están más, están menos desarrollados, por decirlo de alguna manera. Con menos longevidad.
tienen menos longevidad, se mueren más en general en los países subdesarrollados de enfermedades como pueden ser fundamentalmente las infectocontagiosas y no tanto de enfermedades cardiovasculares o enfermedades neoplásicas. Entonces las enfermedades neoplásicas y la enfermedad cardiovascular son enfermedades que se han ido desplazando hacia edades de justamente a mayores edades. Y la población más joven, los países que tienen poblaciones más jóvenes, se mueren de otras cosas. Entonces, el número relativo sí, hay más pacientes con infarto, pero porque los pacientes viven más. Y esto es el caso de las mujeres. Hay muchas más mujeres que sobreviven a enfermedades infectocontagiosas que tienen más tasa de infarto porque tenemos mujeres de 70 y 80 años. Bien, ahí estamos viendo unas fotos cuando la pasen, pero mientras tanto te voy preguntando el tema de la sintomatología de infartos para las mujeres, si tienen diferencias, ahí tenemos. Una mujer se está agarrando el pecho, ¿puede ser un síntoma de infarto? Bueno, el infarto en las mujeres se manifiesta con dolor de pecho o con falta de aire. El tema es que las mujeres tienen menos dolor característico. O sea, el dolor que hemos hablado en algún momento, característico es que aprieta o que quema. Sí. La pata de elefante, la plancha sobre el pecho. Ese es el síntoma. Ese calor medio particular, ¿no? Claro, pero eso es típicamente del hombre ese dolor. Y acá viene una diferencia justamente en el sexo. La mujer siente el dolor de una manera más puntual, menos característica en este sentido. No quema tanto y no arde tanto, no es tanto la plancha o la pata de elefante. Puede ser más puntual, más irradiado hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en cualquier lado, digamos, el infarto puede ser de cualquier lado. Por uno, si el corazón está de un lado, tiene que ser el dolor de ese lado. Puede ser de cualquier lado. Puede ser los brazos, puede ser la mandíbula. Cuando decís brazos, ¿qué pasa en el brazo? Aprieta, en general aprieta. Sí. Muchas veces aprieta a este nivel, pero puede ser también en el antebrazo, incluso en la muñeca, que apriete. Si a alguien le aprieta la muñeca, eso es para ir a consultar. Para ir rápido. Es raro que a un paciente le apriete la muñeca y no le dura el pecho, pero hay pacientes. A veces no avisa igual, ¿no? A veces no avisa. Se sabe que hay un 20% de infartos que no tienen dolor o el dolor no fue percibido por el paciente, más común en las mujeres, más común en el anciano, o en pacientes que tienen muchas enfermedades. Y cerramos con la última pregunta. ¿Qué pasa? Claro, ustedes dicen, hagan la actividad deportiva. Entonces uno suspendió la actividad y retomó la actividad deportiva. Entonces tenés dolores en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, el dolor de pecho que hiciste, por ejemplo, en un gimnasio, te hicieron hacer ejercicios, repeticiones y demás. ¿Qué diferencia un dolor muscular normal y habitual de una práctica deportiva respecto al dolor de un principio de infarto? Bueno, el dolor del infarto en general aprieta o quema. Bien. ¿Aprieta o quema? En general en el pecho, puede ser en la mandíbula, puede ser en los brazos. Vamos a repetir, pecho, mandíbula y brazos. Exactamente. Ese es el dolor clásico del infarto, que no se modifica con ninguna actitud que uno tome. Si uno se acuesta duele igual, si uno se sienta duele igual, si uno levanta el brazo le sigue doliendo. Bien. En general no son, los cuadros coronarios antes del infarto son dolores cortos, pueden durar 5 minutos. Si un paciente se infarta va a estar 1 hora y va a seguir con el dolor. Bien, perfecto, clarísimo. El dolor muscular en general es un dolor más puntual que se reproduce con los movimientos y está asociado a alguna actividad atípica recientemente. Ante la duda, consulta a su médico. Sí, no queda otra, hay que ser evaluado porque el infarto tiene formas diferentes de presentar. Una evaluación por cualquier médico medianamente entrenado con un electrocardiograma y un análisis de sangre puede saber si el paciente se tiene que ir a su casa, si es un reflujo o si es un dolor simplemente muscular. Doctor Cristian Caroli, clarísimo, clarísimo. Señores, pasamos a otra parte del estudio. Estamos con la doctora Graciela Melito. Bueno, primero vamos a hacer esto, por el frío. Estoy asustada, porque ahora no sé si me duele el pecho. No te asustes, por favor. Graciela. No, o no me duele nada, eso es lo peor, ahí me asusté. Graciela, primero, ya que el frío, estos días de frío, toda la historia que vimos, los mitos de la vitamina C, este ataque publicitario de la vitamina C, realmente si cuando la tomas tarde sirve para algo, no sirve para nada. Bueno, un poco es eso, ¿no? No es que no sirve, porque tampoco vamos a hablar y me van a matar todos en cadena, no es que no hay que tomar vitamina C, pero el mito justamente se basa muchas veces en esto, y vos en la introducción dijiste algo muy interesante. Tenemos un montón de malas costumbres, la automedicación, el tema que lo resolvemos como nos parece, que lo consultamos al vecino, que tomamos los remedios como creemos que lo tenemos que tomar. Es como una metodología en general que nos pasa y lo vemos a diario en la farmacia. La vitamina C es muy buena y sirve mucho
porque fortalece un montón de cuestiones metabólicas y el sistema inmunológico para prevenirnos, entre tantas cosas, de las gripes, los resfríos y otras tantas enfermedades. Pero el problema es que no es tomarlo sobre la enfermedad, es como las vitaminas en general. Si yo quiero estar bien nutrido y con un balance vitamínico correcto, no es eso no ocurre inmediatamente. Entonces, la vitamina C, como un montón de estas prevenciones, son buenas no en este momento, sino, por ejemplo, durante el verano. Haber empezado a tomar o tener una costumbre de tomar o de consumir esa vitamina, para que cuando estoy en esta época invernal, cuando estoy con estos fríos, estoy mejor inmunológicamente para resistirlos. Vitamina C natural. Entonces, tomarlo ahora por el medio del proceso no es como un antibiótico, que el antibiótico mata una bacteria y se termina. Exacto, ese es el mito donde lo tomo ahora. Vitamina C en comprimidos o vitamina C naturalmente a través de las frutas. Mira, a través de las frutas o en comprimidos la acción es la misma, eso no es el problema. Sí, también es cómo se debe tomar. Por ejemplo, hay algo que ocurre con la vitamina C, ya sea los comprimidos efervescentes como la natural, que se oxida fácilmente con el aire. Entonces, un jugo de naranja recién exprimido se tiene que tomar. Esa es la diferencia. Yo hago un jugo de naranja. ¿Lo tomé a la mañana, lo tomé a la noche? ¿Sirve? No. Sí sirve, perdiste más o menos la mitad del contenido de vitamina. Compré un frasco de jugo de una marca conocida. Es muy rico, pero no tiene tanta vitamina C como el jugo recién exprimido. Perfecto, clarísimo. La pregunta de Luis fue... La pastilla efervescente, por ejemplo, hay unas muy comunes que tienen 1 gramo o 2 gramos. ¿Por qué tiene tanta cantidad? Porque en la efervescencia misma, en el mismo proceso de tenerlo en el vaso, mucha de esa cantidad de vitaminas ya se perdió. Entonces, cuando vos consumiste, te quedaste con una dosis correcta. O sea, la vitamina comprimida está mejor. No tomes vitamina C porque tu patología, o por tal cuestión, o por la medicación que vos tomás no es conveniente. Bueno, eso ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso porque puede ser que hay el ácido ascórbico, que es el nombre específico de lo que es la vitamina, puede interferir con algunos medicamentos, puede interferir con algunas otras cosas que tomen. En eso es muy importante también conocerlo. ¿Un antibiótico puede no hacer efecto por tomar algún proceso vitamínico? No, con el antibiótico en particular no, pero con otras medicaciones sí pueden tener interferencias. Por lo tanto, los jugos de fruta, hay algunos jugos de fruta ahora, nosotros no consumíamos tanto arándano y era muy de otro país, ahora sí se consume acá. Y hay mucha bibliografía donde hablaba del jugo de arándano y de otros jugos de algunas frutas que interferían con medicamentos. Hoy tenemos esos consumos y hay interferencia. Es muy interesante ver este tema, que las interferencias entre los medicamentos no siempre ocurren solo con los medicamentos, sino también con alimentos. Es algo que a veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, Graciela, te cambio de tema. Pasamos del mito de la vitamina C. No te asustes, voy a empezar por lo político y después vamos a lo específico para que una profesional que domina el tema, que por eso dirigís una carrera de farmacología en tu universidad, la diputada Ross hizo una presentación bajo el argumento, un estudio, siempre explico medicina basada en la evidencia y demás, que a través del consentimiento informado, la figura del consentimiento informado, pueden no vacunar a sus hijos, ¿sí? Importancia de la vacunación, importancia estratégica y lo que contribuyó en el mundo a la disminución de la mortalidad infantil. Bueno, este tema es muy delicado. De hecho, la comunidad, todos los profesionales de salud hemos así como reaccionado muy interesante con esto y enérgicamente, porque la verdad que la vacunación y los logros de la vacunación es un logro histórico por lo cual se han erradicado un montón de enfermedades. Bien. O sea, hay una tendencia mundial a lo natural y al reemplazo de cosas y a ver cómo podemos con la dieta y con todo lo que venimos hablando suplantar. Y también es verdad, o sea, soy yo la primera relacionada con la farmacia en decir que el exceso del consumo de medicamentos y el mal uso de medicamentos no hay que hacerlo y que tomar de más y que a veces estamos hipermedicamentados. Pero de ahí a erradicar medidas preventivas como es la vacunación que ha erradicado epidemias. Bueno, en este caso gripe. Exactamente, pero bueno, hay casos, mira, por ejemplo en Europa se viene con esta moda y con este tema de hacer como medicina consciente, que es muy bueno, y con la medicina natural y apoyarse con un montón de terapias naturales. Y una tendencia de que los padres han dejado de vacunar a los hijos. Y ha revertido el sarampión, una enfermedad erradicada. Sí. Ha rebrotado el sarampión en Europa. No te vacuno porque te enfermas peor. Pero eso, la vacuna gripe A, no hablemos de polio, no hablemos de estas infectos contagiosas, que hace un rato justamente el doctor decía que las causas de muerte han virado y ya la gente no se muere de infecciones o de infecto contagiosas, sino de otras patologías porque la longevidad y la expectativa de vida es mucho más alta. ¿Por qué es mucho más alta? Porque se ha desarrollado mucho en la ciencia relacionado con la prevención, que la vacunación es una de ellas. Bien. Y en la gripe y en los
temas que hay por este tema invernal, la vacuna es uno de esos, o sea, la vacuna antigripal fue uno de los que han controlado. Fíjate que hay épocas donde hay rebrotes. Después de la famosa pandemia que tuvimos de gripe A, donde la gente se asustó mucho, hubo años posteriores donde la gente se vacunó mucho. Relajó. Y después se empezó a relajar de nuevo. Y este año fue peor. No sé si vieron, pero este año hubo más casos de complicaciones de la gripe. O sea, la gripe sí Dicen fue que le de erraron con la complicaciones. cepa, ¿es verdad? ¿Cómo? He escuchado por ahí que le han errado con la cepa este Mira, año. no ¿Es sé. cierto? No sé, no. Generalmente es medio difícil eso porque uno tiene todos los estudios epidemiológicos que se hacen para esto. De hecho, la vacunación se desarrolla en base a eso, todos los estudios epidemiológicos que hay de las prevalencias de las enfermedades infectocontagiosas o de las que pueden ser tratadas con vacunas. Y generalmente las vacunas de la gripe están desarrolladas así, según la prevalencia que hubo en el hemisferio norte, se desarrolla la vacuna y es la que se sabe que migra hacia el hemisferio sur. Por eso todos los años la vacuna es diferente. Lo que sí puede haber pasado, que haya virado o que se haya cruzado nuevas cepas y lo hizo peor. Lo que hay una creencia en la comunidad, Tenemos que cerrar, Graciela, te pido, lo que hay una favor. creencia en la comunidad es este tema de haber tal vez en los últimos periodos no estimado tanto la vacunación. O hubo un tiempo que por ahí la gente se relaja, no se vacuna, entonces los siguientes periodos son peores. Bien. Y las complicaciones de esto no es la gripe en sí misma, sino son todas las otras complicaciones que puede tener como neumonías y casos ya más graves. Graciela, muchas clarísimo, gracias por venir, clarísimo. Muchas gracias, excelente, señores. Excelente. Bueno, realmente un programa con muchísimo contenido. Nos estamos viendo la semana que viene acá en Proyecto FEL. Recuerden las vías de comunicación 116-136-7550. Chau, hasta la semana que viene.